React 19. Hacía 2 años que no teníamos una versión nueva de React. Específicamente, la última versión fue en 29 de marzo del 2022. Y esto, la verdad, es que viene también a debatir. Mucha gente se queja de que hay muchos cambios en el mundo del frontend y todo esto, pero la realidad es que si tú quieres y utilizas una tecnología bastante estable como lo es React, fijaos que han pasado 2 años hasta que hemos tenido una nueva versión mayor con realmente muchos cambios. Y viene con cambios bastante interesantes. Así que vamos a echarle un vistazo porque tenemos nuevos hooks, nuevas APIs, nuevos añadidos, optimizaciones, performance y algún breaking change que tienes que saber. Así que React 19, esta nueva versión que ahora no está en beta, está en release candidate y muy pronto va a estar ya estable, o sea, si no es esta semana va a ser muy pronto. Vamos a revisar todas las novedades y vamos a probarlas. Por encima vamos a hacer un repaso rápido del What is New, pero no te preocupes porque obviamente lo que vamos a hacer es revisarlas todo con ejemplo y todo esto. Tenemos por un lado los actions. Las actions, que esto lo que sería es que cada vez que quieres hacer una mutación de datos quiere decir insertar datos, modificar datos, eliminar datos, que esto normalmente se hace a través de un formulario, pues vamos a ver que ahora tenemos nuevas herramientas para poder hacerlo mucho más fácil sin necesidad de tener un montón de estados, un montón de métodos y que nos lo va a simplificar mucho, ¿vale? Así que esas serían las acciones. Importante, las acciones en React, dentro del mundo de React, las acciones serían simplemente cualquier función que es asíncrona y dentro utiliza lo que se le llaman transiciones. Luego te explicaré qué son las transiciones, pero es cualquier función que sea asíncrona que te puedas hacer a la idea que actualiza un estado y que llama a una API externa para hacer cualquier cosa y que eso te debería devolver algo para actualizar la UI. Eso sería una acción. Es importante que entiendas que esto son acciones porque te puedes liar, ¿no? De que es una acción, que esto, que a lo mejor en otro framework le llaman actions a otra cosa, o las GitHub Actions o lo que sea. Dentro de React, cuando hablemos de acciones, es eso. Funciones que utilizan transiciones asíncronas. Transiciones es que actualizan estados, que llaman a APIs externas y que deberíamos volver a renderizar con estos nuevos datos la UI. Eso sería un poco la idea, ¿vale? No tiene nada que ver con el término de Redux, que también se utilizaba un montón, pero ya no tiene nada que ver. Tenemos nuevos hooks, como por ejemplo Use Optimistic para hacer actualizaciones optimistas, que también lo vamos a ver. Tenemos el Use Action State para simplificar la creación de estas acciones y esto nos viene con una nueva prop que podemos utilizar en los formularios que se llama Action. En lugar de hacer un onSubmit, vamos a poder hacer un Action y llamar a estas acciones. Otro error muy típico. Tened en cuenta una cosa. Hoy vamos a hablar de React. No de Next.js, no de Remix, no de ningún framework que utilice React. Utilizamos React. React es una biblioteca que al final lo que tiene es un montón de APIs, de hooks y también tiene alguna jerga que puede entrar en colisión con otras que utilizan algunos frameworks. Entonces, las acciones que vamos a ver hoy no son server-side. Quiere decir que estas acciones las podéis utilizar en vuestros componentes de cliente. De hecho, hoy lo vamos a ver, ¿vale? Lo vamos a poder utilizar sin necesidad de hacer absolutamente nada de si es cliente, si es servidor y tal. En Next.js resulta que también utilizan acciones y se pueden ejecutar en el servidor. Tiene otras ventajas, pero hoy no las vamos a ver porque vamos a utilizar React a pelo y es para que entiendas que también en el cliente las puedes utilizar sin ningún problema. Más cositas, tenemos el Use Action State, este nuevo hook que es el que te estamos comentando, que en las forms ahora podéis utilizar estas acciones con esta nueva prop Action. Otro hook llamado Use Form Status, este nuevo hook lo que hace es muy interesante, puedes recuperar cuál es el estado que tiene el formulario padre, ¿vale? O sea, tú tienes un componente y puedes decir, vale, está el formulario, está enviando la información, qué datos tiene el formulario y todo esto, sin necesidad de pasarle las props. O sea, lo vamos a ver en código después. Si tienes alguna duda, no te preocupes porque con código lo vas a entender bien. Pero esto lo que quiere decir es que en lugar de tener que pasar props hacia abajo a tus componentes, utilizando este hook que ya nos da React DOM, vamos a poder saber si el formulario padre está en un estado pendientes, qué datos tiene todo el formulario y esto es muy útil, como vamos a ver. Así que no os preocupéis. Y el hook de Use Optimistic, que está muy chulo, vamos a ver un ejemplo muy bueno, que está súper bien para que entiendas exactamente por qué es esto de que es optimista, ¿vale? Cuando veáis el ejemplo lo entenderéis. Aparte de todo esto, tenemos una nueva API. No es un hook, no hay que confundirlo con un hook. ¿Por qué?
Porque esto, que parece un hook, y es que claro, empieza como use y tal, fijaos que ellos mismos dicen que es una nueva API. ¿Por qué no le llaman hook? También lo vamos a ver en código, pero no le llaman hook porque lo que te permite es hacer más de una cosa diferente, que es leer un recurso, que puede ser una promesa, puede ser un contexto. Vamos a ver los dos ejemplos. Pero no solo esto, sino es que además no sigue las mismas reglas que los hooks. Lo puedes utilizar en condicionales, puedes utilizarlo, cambiar el orden en el que se llaman, se puede cambiar un montón de cosas. Por eso no le llaman un hook, porque no está siguiendo las mismas reglas que los hooks. Y por eso le llaman una API o una API, como queráis decirle, ¿vale? ¿Qué más teníamos? Bueno, los React Server Components, que estos sí que necesitaríamos un framework o hacer otro tipo de cosas, que hoy no lo vamos a ver porque ya os digo que como necesitamos Next.js o Remix, o hacerlo muy desde cero, que no descarto que un día hagamos nosotros nuestro propio framework para que veáis cómo se utilizarían, ¿vale? Luego tenemos ref as a prop, esto sí que lo vamos a ver para que dejéis de utilizar el forward ref y vais a ver para qué era útil el forward ref y algunas mejoras de errores y tal. Esto también lo vamos a ver, el context como provider, vamos a ver un ejemplo. Cositas interesantes que vamos a empezar por este, el soporte para elementos del document metadata, por ejemplo, poder cambiar el título, el meta, el link, cargar CSS o scripts dentro de nuestros componentes, esto lo vamos a ver ahora en un momentito, y poder cargar estilos desde dentro de un componente, esto lo hace súper interesante. Tiene un montón de cositas nuevas, como podéis ver, también hacer el preloading de algunos recursos, de imágenes, de JavaScript, de lo que queráis dentro del componente, utilizando estos métodos preinit, preload, prefetch, preconnect, porque muchas veces esto no lo podéis poner todos dentro del HTML, sino que lo que queréis es dentro del componente decir, vale, cuando este componente se cargue, entonces quiero que precargue esta imagen porque la vamos a utilizar. También vamos a ver un ejemplo, así que tampoco os preocupéis, que va a estar esto clarísimo. Vale, pues esto sería un poco todas las novedades, un poco así por encima, pero ya os digo yo que lo que vamos a hacer es crear nosotros un proyecto y vamos a ir viendo algunos ejemplos, ¿vale? Así que vamos aquí, nos vamos a crear el proyecto de Vite Latest, lo vamos a hacer todo desde cero, React 19 nuevo o... bueno, nuevo React 19 vamos a poner, o clase React 19. Clase React 19, ¿vale? Empezamos por aquí. Ahora aquí nos pregunta, Vite al final es un empaquetador de aplicaciones que nos permite crear aplicaciones web de diferentes sabores, puede ser vanilla, sin ningún framework, Vue, React, Preact, Lit, Svelte, el que queráis. Nosotros vamos a decir React, vamos a utilizar JavaScript con SWC, no vamos a utilizar TypeScript para no mezclar cositas, vamos a utilizar JavaScript y SWC sería para utilizar el compilador de Rust, que es un poquito más rápido. Así que le damos, entramos en la clase de React 19, vamos a instalar todas las dependencias y ya levantamos aquí nuestro proyecto. Ok, y nos vamos a 51.73. Bueno, este es el proyecto típico que siempre tenemos y que siempre se ve exactamente igual. Más o menos, dentro de Source tendríamos todos los componentes, el que se está renderizando en este caso es el de App, vamos a limpiarlo, ¿vale? Vamos a dejar solo la imagen de React dando vueltecitas, todo esto lo quitamos, vamos a dejar solo este componente por ahora, vamos a quitar todo lo demás. Y también para que podamos ver rápidamente que todo funciona bien, vamos a instalarle el linter. Bueno, veo que tiene un linter ya. Tiene un linter, pero bueno, es un linter que no está completo, porque veo que sí que le añade aquí como un montón de reglas. Vamos a instalar el linter que a mí me gusta, que es sin punto y coma, y que ya te formatea un montón de cosas, ¿vale? Se llama estándar, lo ponemos -d como una dependencia de desarrollo. Y cuando lo tengamos por aquí, yo voy a poner aquí barra no modules estándar erlin de rc.json, ¿vale? Y con esto, vale, ahora sí que ya me lo está formateando correctamente. Fíjate que lo único que he hecho es instalarlo, añadir esta línea y ya lo tenemos. Y ahora del CSS voy a quitar un montón de cosas que tiene por aquí, todas estas cosas que tenemos por aquí. Y del CSS también vamos a quitar cosas. Veo que aquí el H1, todo esto lo vamos a quitar, tampoco lo vamos a necesitar, así que todo esto fuera. Vamos a ver cómo ha quedado. Bueno, ha quedado aquí un logo y ya está. Súper fácil. Vale, como no quiero perder tiempo con estilos, te voy a explicar lo que vamos a hacer. A mí hay un framework que se llama CSS Framework Classless, porque no utilizas clases. Pico CSS es uno de mis favoritos, que lo que hace es pues, ponerte unos estilos lo suficientemente bonitos para que no dé vergüenza lo que estás haciendo, y vamos a utilizar este. Para esto hay diferentes formas de hacerlo. Nosotros vamos a simplificar, vamos a utilizar el CDN, y para utilizar el CDN nos vamos al index.html, que sería como
el archivo index que carga, que tenemos el título, aquí podemos poner diferentes metadatos, vamos a poner este, y también vamos a ponerle el color scheme este, ¿vale? Vamos a poner el color scheme para que sea todo siempre oscuro y no nos haga cosas raras. Y con esto, ahora no vemos ninguna diferencia, pero si ponemos al menos aquí, por ejemplo, H1, vamos a poner hola React 19, ¿vale? Pues ya tendríamos aquí unos estilos, y si lo ponemos más pequeño, ¿vale? ¿Veis? Se hace más pequeño el título, ya no es completamente blanco, sino que tiene un gris, o sea que ya tiene unos estilillos un poco para dejarlos más bonitos, ¿vale? Bueno, ya lo hemos dejado todo listo, pero ahora viene lo importante, y es que, amigos, hay que tener en cuenta una cosa. Si nosotros miramos aquí la versión, que esto igual no lo sabías, que esto está interesante, porque de React podéis importar la versión, y entonces podéis mostrarla aquí, podéis decir, venga, a ver qué versión es, podéis renderizar la versión de React que estáis importando, ¿ves? Y ahora mismo la versión es la 18.3.1, no es la versión que queremos. La versión que queremos es la 19. Hay diferentes formas de intentar utilizar la versión 19, pero ya os digo yo cuál va a ser la correcta. Podéis intentar hacer en pnpm install React 19 y también React DOM @19. Pero esto no funciona. No funciona porque fijaos que todavía no han publicado la versión 19, si no tendrían un montón de problemas al respecto. Pero fíjate que sí que dice las versiones que, digamos, todavía no son estables y sí que están aquí desplegadas. Fijaos que tanto la Next como la RC son la misma, ¿vale? Tendríamos la beta, que es como anterior, y la experimental, que no te la recomiendo, aunque se utiliza muchas veces para frameworks y tal. Lo más normal es que la última, que no es estable, sea la Next. La Next, ¿vale? Es como la próxima versión, que todavía no está. La última estable sería la Latest. Por ejemplo, si nosotros ponemos Latest, esto nos instalaría la 18.3.1. Esto, la Latest es la que se instalaría por defecto si tú no le pones ninguna versión. Pero nosotros vamos a querer la Next. Así que vamos a poner Next, ¿vale? pnpm install next. Fijaos que me ha quitado 3 paquetes, me ha instalado otros, ¿ves? Me ha quitado la 18.3 y nos ha dejado la 19.00, RC, bla, bla, bla. RC de Release Candidate, y esto es como, bueno, un hash que le ponen para evitar que haya, para poder publicar encima una nueva versión y ya está. Si ahora renderizamos otra vez esto, bueno, veo que, claro, se ha quedado ahí como en pajaritos. Vamos a tener que reiniciar para ver si lo pilla ahora bien, ¿vale? Fíjate, ahora, hola RIA 19.00, ahora ya tenemos la versión buena. Ahora sí que empiezan a tener cosas interesantes, pero no vamos a enseñar esta versión tan rara aquí. Lo vamos a poner, si os parece, un poquito más pequeño. Vamos a poner aquí un small, ¿vale? Para poner la versión es, y así podremos ver en todo momento que estamos en la versión correcta, que no estamos haciendo ninguna cosita rara, ¿vale? Font size, vamos a poner 10 píxeles. No voy a instalar ni Tailwind, nada, nada. Quiero que los estilos sean lo mínimo posible, ¿vale? Hola, React 19, ¿vale? Ponemos esto por aquí y ya está. Aquí, espérate, porque este, si no, me va a quedar muy separado. Le pongo que no me ponga ninguna cosita de estas y ya está. Vale, hola React 19. Ya tenemos la versión 19, hasta aquí bien. Vamos a empezar a ver algunas de las novedades que tiene React 19, ¿vale? ¿Usarás el compiler? No. ¿Por qué? Y esto es muy importante porque mucha gente se confunde. El compiler no es parte de React 19, ¿vale? Hay un error muy común que veo constantemente, que mucha gente habla como que el compilador de React, que va a ser muy interesante, es parte de React 19. No lo es, no tiene nada que ver, ¿vale? A ver, no tiene nada que ver, tiene que ver con que es React, pero el compilador es una parte totalmente separada que no tenéis por qué utilizar, que la idea será que la podáis utilizar también con React 18. Digamos que sería una transformación que viene totalmente por separado, ¿vale? Entonces no tiene que ver con React 19. Saldrá React 19 y a lo mejor el compilador no sale, ¿ok? Es algo totalmente aparte, para que lo tengáis en cuenta. Así que no lo mezcléis, porque yo he visto muchos sitios que la gente dice, es que viene con el compilador nuevo. No, no viene con el compilador nuevo, no viene con eso. El compilador es una herramienta aparte que servirá para optimizar cualquier aplicación de React 19, pero también la idea es que sea compatible con React 18, por ejemplo, ¿vale? Así que importante con esto. Entonces, vamos a ver las cositas nuevas. Se venden por separado, efectivamente, esa sería la idea. Es un accesorio. Bueno, pues entre las cosas nuevas, una de las cosas más interesantes es que fijaos que cuando estamos aquí tenemos este título, ¿no? Esto es uno de los errores más típicos que veo en muchos portafolios, en proyectos que hace la gente con React, que deja pues el título original. Normalmente el título original lo podéis cambiar, obviamente, en index.html, y aquí podéis poner lo que queráis, ¿no? Hola React 19, lo podéis poner aquí
y ya está. ¿Cuál es el problema de esto? Claro, el problema de este título es que no es dinámico y por lo tanto pues no lo podríais cambiar aquí. Si lo queréis hacer dinámico, una cosa que podríais hacer sería aquí, pues podríais poner un use effect, ¿no? Normalmente, antiguamente, lo que se hacía sería document title, hola React 19, y aquí podríais hacer lo que fuese dinámico. Podríais ir cambiando el document title cada vez que cambia pues cualquier cosita de aquí. Por ejemplo, ¿veis? Ahora este título ha cambiado y podríamos hacerle un contador. Esto es como se haría antes, ¿no? Set count, use state 0, ¿vale? Imaginad que quiero decir, vale, quiero tener aquí un botón que cada vez que haga incrementar, pues vamos a poner, mira, vamos a empezarlo en 19, vamos a poner aquí la versión, no, el count, vamos a poner el count, y cada vez que cambia la versión, entonces vamos a cambiarle el estado. Un clic, ¿vale? Set count, ¿vale? Esto es el count y ya está. Y lo bueno de esto es que ahora, cada vez que le damos a incrementar, yo le doy a este botón y va cambiando el título, ¿no? Esto es como funcionaba hasta ahora para hacer esto de forma manual. Si no, ¿qué es lo que había que hacer? Utilizar React Helmet, diferentes bibliotecas para tener componentes para cambiar la cabecera, el título, la descripción de nuestra página. Esto ya no tiene sentido, ¿vale? Todo esto ya nos podemos olvidar, amigos. Y es que desde React 19 vamos a poder utilizar directamente el title aquí. Hola React 19, ¿vale? Podemos utilizar tanto el title como la descripción, cualquier meta que os haga la idea, por ejemplo, un favicon, el favicon que queráis, todo esto lo vais a poder hacer. ¿Veis? Ya tenemos aquí el título, pero es que si nos ponemos a inspeccionar, vais a ver que aquí en la cabecera también tenemos la descripción, ¿veis? El meta name description también lo tenemos aquí. Y lo que es más interesante todavía, pero un poco problemático, porque, a ver, amigos, tengo una mala noticia, una cosa que he visto en un montón de ejemplos que está mal, y es que, fijaos, si aquí en Hola React le vamos a pasar la versión, esto no funciona. Esto que veis aquí, esto no funciona. ¿Y por qué no funciona? Vamos a verlo. Fijaos que ahora el título no se está renderizando. No nos ha dado ningún error, pero no funciona. Y lo que está pasando es que el elemento title no acepta este tipo de evaluaciones. Lo que tenéis que hacer es siempre pasarle una cadena de texto. Así que vamos a pasarle una cadena de texto y dentro sí que hacemos una evaluación de la versión. Solo con este cambio, ¿vale? Ahora veréis que sí que funciona correctamente. Ahora está poniendo la versión y tal, y ya está. O sea, sí que acepta aquí contenido dinámico, que puede venir de las props, puede ser un estado, puede ser lo que queráis, lo podéis cambiar tantas veces como os dé la gana y se va a actualizar sin ningún problema, pero tened en cuenta que siempre tenéis que pasar una cadena de texto y dentro tenéis que evaluarlo. No podéis utilizarlo como sería de la otra forma. La verdad, sinceramente, me parece un error muy bestia, porque no entiendo qué dificultad tenían en hacerlo de la otra forma, pero bueno, que sepáis que tenéis que pasarle siempre una cadena de texto. ¿Qué utilidad tiene esto en Client Components? Bueno, Scanor Def. Esto es normalmente este tipo de pregunta es porque es como no se tiene nunca una visión completa de cómo se utiliza React. No todo el 100% de la gente utiliza Server-Side Rendering ni utiliza Next.js. Por ejemplo, hay un montón de dashboards o back offices que no tienen ningún tipo de necesidad de utilizar Server-Side Rendering, pero eso no significa que no quieran tener pues el título, la descripción o todo esto. Entonces, en lugar de necesitar utilizar un framework, pues a lo mejor ya que React tenga este tipo de soporte es una muy buena noticia. Pero además de esto, también se puede utilizar para Server-Side Rendering, que es lo que lo hace todavía más interesante. Y es que aquí, aunque aquí no lo... Claro, si utilizo el server, no sé si esto funcionará. Server.node, a ver si podemos hacer import... A ver, React DOM server... Es que claro, es que no es .node, entonces no sé si nos va a permitir hacer API del servidor. A ver si vamos a poder render to string. No es compatible con transmisión de streaming. Bueno, vamos a ver si me deja hacerlo, ¿vale? Vamos a ver si igualmente nos deja hacer el render to string para que lo veáis. Vale, render to string, render to string. Vamos a pasarle la app y vamos a hacer un console log de esto, al menos para que lo veáis. Vale, a ver si no peta. Ah, pues no, mira, funciona. Vale, pues lo interesante de esto es que estos elementos que estáis viendo, title, meta, link y tal, esto también funciona en la parte del servidor. O sea,
Con Next.js ya lo teníamos solucionado, pero esto es una cosa muy interesante porque ahora los nuevos frameworks que salgan van a poder aprovecharse de estos nuevos elementos y si os fijáis por aquí, vais a ver, ¿veis este title? O sea, que también se va a renderizar en el servidor, lo va a detectar perfectamente. O sea, que no solo es para los clientes, que lo es, sino que también va a ser útil para el server-side rendering que pueda hacer cualquier framework o incluso vosotros de forma manual. Así que es un añadido para React para todo el mundo, no solo para la parte del cliente, para que lo sepáis también, ¿vale? Y claro, Next ya lo tiene solucionado, pero quién sabe si el día de mañana otro framework pues lo solucionará así, de forma nativa, lo cual hará que tenga menos código. Muy buena noticia. Vale, pues aparte de esto, ya tendríamos el title, ya hemos visto el meta, pero os tengo que avisar de una cosita más del title, ¿vale? El title es un poco, no peligroso, ¿vale? Pero sí que tiene una cosa que tenéis que tener en cuenta. Por ejemplo, en el index.html, por supuesto, aquí podéis seguir metiendo todos los datos que queráis. Por ejemplo, podéis poner aquí React 19, el título del index.html, ¿no? Vale, este title que veis aquí no desaparece, ¿vale? No desaparece. Si entramos aquí, fijaos que el title parece que lo está mostrando bien, pero si inspeccionamos, no lo sobreescribe. Lo que está haciendo es ponerlo dos veces. Fijaos, ¿veis? Title y title. Lo pone dos veces. Así que tened cuidado con esto, porque cada vez que utilicéis el title, no lo sobreescribe, sino que lo añade otra vez. Y esto va a peor. Por ejemplo, si aquí en el app que tenéis este title, vamos a crear aquí dentro components y vamos a poner, por ejemplo, un componente que sea SEO, ¿vale? Le damos a SEO, function, SEO y le pasamos title y description, ¿vale? Esto lo pones así, return, vamos a copiar estas dos líneas que tenemos por aquí. Esto es para que lo tengáis muy en cuenta porque esto ya tiene pinta que va a ser un error muy común. No se sobreescriben, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el title y con esto además os voy a enseñar otra novedad muy importante que tenemos en React 19, ¿vale? Porque fijaos, ¿veis este error del linter que pone title is missing in props validation? Bueno, pues ojo, cuidado, porque en React 19 este tipo de check no funciona más. Este tipo de check de utilizar las prop types, que se podía hacer prop types.string y todo esto, ¿vale? Esto había que importar prop types de un paquete externo que es prop types. Esto ya no funciona. Esto, si lo tenéis en vuestros componentes, lo va a ignorar totalmente. O sea, ya lo podéis eliminar porque en React 19 no sirve para nada. No vais a tener ninguna advertencia ni nada. Lo ignora y punto. Así que para que lo tengáis en cuenta, si en el linter os dice esto y lo estáis haciendo para arreglarlo, pues ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la forma recomendada de React para que estéis validando las props es TypeScript o Flow, ¿vale? Pero sobre todo TypeScript. Lo que quieren es que ya no utilicemos las prop types, sino que utilicéis TypeScript. Si queréis validar los tipos de las props, pues TypeScript. Pero ojo, porque hay otra cosa que hay que tener en cuenta también, que ahora te enseñaré, pero antes, para que no nos esté preocupando esto todo el rato, vamos a decirle que de las rules, el prop types, vamos a ponerlo... Menuda castaña, Midu. ¿Menuda castaña el qué? ¿Lo de las prop types? Pues a mí me parece que tiene sentido, la verdad. Tiene sentido porque al final eso tenía, no sé, además lo hacía bastante más feo, era en runtime, solo funcionaba en desarrollo, sinceramente, o sea, no sé. Pues entonces, vamos a ver otra cosa que han quitado que también es bastante importante. Y es que aquí, imaginad que teníamos esto, vamos a utilizar el componente SEO, ¿vale? Vamos a poner con el title a 19, ¿vale? Vale, imaginad que aparte de esto tenemos aquí another, bueno, vamos a poner aquí el componente, ¿vale? Vamos a poner aquí function another component. Y aquí también vamos a renderizar con el SEO, vamos a poner otro, vamos a poner hola React, hola, hola, hola y otra descripción, ¿vale? Otra descripción. Pues si utilizáis este otro componente y lo renderizáis aquí, ¿vale? Tened cuidado porque fijaos lo que va a pasar, ¿vale? Tenemos el hola, hola y tenemos aquí ahora 3 títulos. Esto es una cosa que puede ocurrir, que se os puede ir un poco de las manos. Si ponéis en un componente que se renderiza en una lista y por lo que sea dentro tiene un title, tened cuidado porque os va a pasar esto. Vais a tener una de títulos que os va a volar la cabeza. Lo mismo con cualquier description y todo esto. Entonces, tened cuidado
porque sí, vais a ver el correcto, pero el HTML que se está creando no es el correcto. Se va a estar replicando constantemente. O sea que lo que yo recomiendo es que tendríais que tener un contexto para trabajar con el SEO. Tener en un solo punto que, cambiándole el estado global o lo que sea, detecte y solo en un sitio utilicéis el SEO. No empecéis a cambiar el título en un montón de sitios porque si no la vais a liar parda. El otro cambio que os quería decir, imaginad que tengo el componente SEO y quiero que tenga valores por defecto. Antiguamente, una cosa que se podía hacer era utilizar las default props y poder decirle, vale, title es Hola React 19 y la descripción Hola React 19. Esto es una cosa que se podía hacer hasta ahora, pero fijaos que si pongo lo del SEO aquí, no le paso ningún título y nada, fijaos lo que pasa con el título, que desaparece. Y aquí podéis ver que la descripción está vacía y aquí el title ha quedado vacío. Y eso es por culpa de que este componente que hemos utilizado aquí no le estamos pasando el title. Pero alguien dirá, pero si aquí tienes las default props. Igual no te suena porque es una cosa que es bastante nueva. Que es bastante vieja. Pero antiguamente tú podías utilizar las default props para indicarle los valores por defecto que podían tener las props. Esto lo han quitado también. Esto ya no funciona en React 19 y se ignora. Entonces, si estáis utilizando, por lo que sea, default props en vuestros componentes, lo vais a tener que quitar y vais a tener que pasar a los valores por defecto de aquí. O la React 19, ¿vale? Los vais a tener que poner aquí, como si fuesen valores por defecto, como sería en JavaScript. ¿Esto por qué lo han hecho? Esto lo han hecho por diferentes motivos. Lo primero porque tiene un coste asociado que hace que tu componente vaya más lento. Parece mentira, pero la función, lo que estás haciendo es mutar la función y estás añadiéndole ahí un objeto y además ese objeto lo tiene que leer cada vez que se renderiza para ver si las props tienen un valor inicial, lee ese objeto, recupera los valores y tal, ¿no? Y entonces ahí veis que tiene un coste asociado, por eso lo quitan. Y así además me parece mucho más sencillo de entender tener los valores por defecto, que sería exactamente lo mismo como en JavaScript, ¿no? Lo del título, ¿por qué lo han hecho tan mal? Yo no creo que lo hayan hecho mal, ¿sabes? Sino que creo que lo han hecho aposta por algún motivo. No sé cuál es el motivo, la verdad. El hecho de que se repitan. Creo que está hecho adrede para no sé por qué, porque si no se podría romper. O a lo mejor para forzarte a que lo hagas desde un solo sitio. Vale, pues ya tenemos todo lo que es los de metadatos, ya tenemos también default props, prop types, temas importantes. Vamos a ver otra cosa, y es que hasta ahora, una cosa, como hemos cargado el CSS aquí, lo había hecho aquí. Pues esto también lo vais a poder cargar ahora directamente en los componentes. Y es que, mirad, si nos vamos por aquí a nuestra aplicación, y voy a poner aquí un formulario con un input, un type text, ¿vale? Con un botón. Vamos a poner que sea un submit, ¿ok? Nos vamos por aquí. Y ahora, si miramos aquí, pues veis que tiene aquí como unos estilos muy bonitos, pero si quito el index.html, quito este style sheet, ¿vale? Vamos a ver que desaparece y los estilos ahora no son tan bonitos. Pues lo que podemos hacer es poner este link, estos estilos, ponerlos aquí, ¿vale? Y fíjate que los carga. Pero, ojo, cuidado, porque ves que hay un parpadeo. ¿Veis que hay un parpadeo, verdad? ¿Por qué hay un parpadeo? Claro, si esto lo ponemos en el HTML directamente, vais a ver que no hay parpadeo. Pero si lo quitamos del HTML, sí que hay un parpadeo. Hay un parpadeo, casi no se nota. Si le subo aquí la velocidad, pues sí que lo vais a notar mucho más y vais a ver mejor el parpadeo. Esto es importante que lo tengáis en cuenta y os voy a explicar para qué es interesante hacerlo dentro del componente. Habéis visto, ¿no? Que se ha cargado más adelante, ¿no? Vale. ¿Por qué? Lo que está pasando es que en el index.html, si tú pones estilos ahí, como lo hemos puesto en esa línea, lo que va a hacer es bloquear la carga de los recursos posteriores hasta que no se cargue el CSS, porque el CSS, dentro de las páginas web y los motores de los navegadores, consideran que es un recurso crítico, porque puede haber parpadeos. Entonces, por eso va a bloquear la carga, va a cargar el CSS y luego por fin vas a poder ver lo que tenías que ver. Ahora bien, cuando lo vas a poner dentro de los componentes, como hemos hecho en este caso, lo que está pasando es que se va a cargar de forma asíncrona, ¿vale? Se va a cargar de forma asíncrona. Y de hecho, lo podéis ver, claro, no lo vais a poder ver mucho aquí porque va tan rápido esto, pero a ver si os puedo enseñar. ¿Ves? Todavía no ha cargado el CSS y ahora aquí abajo, en un ratito, cuando por fin cargue todo el JavaScript y tal, entonces carga el CSS, ¿vale? Carga el CSS debajo de todo el JavaScript,
Por lo tanto, primero ha renderizado todo y luego lo ha hecho. Entonces, tened en cuenta esto. Y entonces me dirás, bueno, entonces ¿para qué voy a querer utilizar esto? No tiene sentido, ¿no? Pues sí que tiene sentido. Por ejemplo, imaginad que yo tengo un componente, como puede ser este formulario, ¿vale? Este formulario. Y tenemos aquí un componente form.jsx. Y queremos que los estilos de ese formulario sean asíncronos. No queremos cargarlos desde el principio, sino que queremos que cuando realmente se cargue ese formulario, entonces es que cargue esos estilos. Y como lo hace de forma asíncrona, esto nos está facilitando un montón el trabajo. Esto lo que nos va a permitir es decir, mira, imagínate, vamos a poner aquí el form, ¿vale? Vamos a poner el formulario y vamos a poner un pequeño estado, muy tonto, pero show, set show, use state, false, ¿vale? Vamos a poner ahí un botoncito en el que vamos a enseñar el formulario, show, on click. Vamos a cambiar esto, que en el caso de que le demos al toggle, entonces se muestra este formulario. Y vais a ver la diferencia, ¿vale? Vais a ver la diferencia y lo importante que es lo que os estoy enseñando. Quitamos este CSS de aquí, lo ponemos aquí, ¿vale? Entonces, entramos a la página y en la página ahora, si miramos, vais a ver que no está cargando por ningún sitio, o no debería estar cargando en ningún sitio, ¿veis? No está cargando CSS. Pero cuando le damos al toggle, va a cargar ese CSS. ¿Qué significa esto? Que esto antes lo teníamos que hacer a mano, teníamos que hacer un control como a mano de cuándo tenemos que cargar este CSS y tal. Pero ahora lo que podemos hacer es que con nuestro componente le podemos decir, bueno, este componente tiene este CSS y solo cuando se renderiza el componente quiero que cargue este CSS. Y eso está muy bien, porque esto lo que nos permite es hacer un lazy load de forma muy declarativa. En lugar de tener que cargar el CSS desde el principio, fijaos la diferencia. Si yo lo pongo aquí en el index.html, ¿vale? Nada más entrar a la página, ya me carga el pico este, que son 13K. Pero si le digo, no, esto lo quiero quitar aquí y quiero que el componente cuando se cargue, cargue sus estilos, ¿vale? Pues lo que va a pasar es que nada más entrar no tengo el CSS, pero cuando le doy al toggle, sí que me va a cargar el CSS y me va a aparecer el componente correctamente, ¿vale? Esto es una cosa muy interesante que nos va a permitir mejorar un poco el rendimiento. ¿Qué es lo que va a hacer también? Que un montón de bibliotecas que a día de hoy no tiene una forma nativa que te dicen tienes que importar este CSS en tu proyecto. Pues muchas veces lo que vamos a ver es que los componentes ahora tendrán esto de forma nativa a ellos y ya no te dirán cómo tienes que cargar el CSS, sino que lo cargarán ellos, pero lo cargarán solo cuando lo necesiten. Ahora, ¿cuál es el problema que podemos tener con esto? Ya te habrás dado cuenta que cuando le das todavía se ve, ¿has visto que todavía se ve un momento? De hecho lo podemos hacer más lento para que lo veas, ¿vale? Le damos... Vale, ves que se ve lo del CSS y tal, y alguien me dirá, bueno, pero esto es un rollo. Tenemos arreglo. Y es que, además, tercer añadido, ya hemos visto dos, document metadata, title y todo esto, luego el lazy load de CSS, también lo podríamos hacer con JavaScript, y tenemos otra cosa muy interesante, que es poder utilizar los preloads, preinits y todo esto. Y es que ahora React nos está ofreciendo un montón de métodos que nos permiten indicarle qué recursos tiene que precargar en diferentes momentos. Por ejemplo, podemos utilizar el preload y esto, que normalmente lo pondríamos en el HTML, lo podemos poner dentro de nuestros componentes. Y ahora le podemos llamar aquí al preload y le podemos decir, oye, no voy a utilizar el CSS este que tenemos aquí, todavía no lo voy a usar, pero quiero que lo precargues. Entonces, en el preload que tenemos aquí, le podemos pasar que precargue este CSS. Y además le podemos decir que lo precargue como si fuese un estilo. Incluso le podemos decir cuál es la prioridad. Si no me equivoco, creo que se le puede decir aquí, priority, ¿vale? Entonces, ya le podemos indicar que, aunque no cargue ese CSS, que lo precargue. Vamos a ver cómo funciona esto. Añadiendo esto, lo que vamos a ver aquí ahora es que nada más entrar a la página, fijaos que tenemos aquí este CSS, pero es diferente porque este CSS que estamos teniendo aquí, fijaos que lo está cargando aquí abajo. O sea, primero carga todo el JavaScript, que es lo más importante, y lo que está diciéndole es, vale, quiero que lo precargues porque quizás lo vas a necesitar después. Y entonces le damos al toggle y ya lo tiene cargado. Es diferente a cargarlo desde el principio porque la prioridad que le ha dado esto, fijaos que está bastante abajo, que no es lo mismo que ponerlo en el HTML, que si lo ponemos aquí, pues lo vamos a tener bien arriba. Entonces, lo que estamos haciendo con esto es decirle, oye, precárgalo, pero quiero que me cargues todo el JavaScript. Y me lo precargas porque seguramente lo voy a necesitar. Y así ya te evitarías, por ejemplo,
ese parpadeo. Fíjate, esto es con preload y si le quitamos el preload, ¿vale? Quitamos el preload, vamos a poner aquí Fast3G, bueno, espérate, vamos a reiniciar esto, ¿vale? Pongo Fast3G y fijaos ahora, si lo pongo, ¿vale? Aparece ahí y luego lo pone, porque lo está cargando aquí. Con el preload le podemos decir, oye, precárgalo, porque esto lo vamos a necesitar en algún momento. ¿Cómo funcionaría esto? Pues nada, recargamos, lo precarga y ahora, aunque sea muy lenta la conexión, cuando mostramos el componente ya lo tiene cargado, ¿vale? Así que ya lo teníamos ahí. Ahora, por eso no es mejor poner preload en el index. No es que sea algo mejor o peor. Y de hecho, esto lo que te da es un control más granular. Tú, Jairleo, no lo puedes poner todo en el índice. ¿Y por qué no lo puedes poner todo en el índice? Porque tú en el índice, que es un archivo estático, no sabes antes de nada en qué ruta va a terminar. ¿Qué vas a hacer? ¿Cargar 1000 recursos? ¿Vas a cargar 1000 recursos porque puede ser que lo necesite todos? No tiene sentido. No tiene sentido porque no sabes cuáles de esos 1000 recursos va a ser el que va a poder necesitar. Pero en cambio, poder tener un control más granular a nivel de componente y decir, si estoy mostrando este componente, entonces quiero que me precargue esto, esto y esto. Si estoy en esta ruta, quiero que precargue esto, esto y esto. Me está dando un control mucho más granular dentro del árbol de elementos. Claro, tú lo que estás diciendo es, ¿por qué no lo pongo todo en la raíz? Pues porque no tiene sentido. Es porque es mucho más complicado el hecho de en la raíz poner todo lo que vas a precargar, porque si tú lo pones todo en la raíz, lo que pasa es que se van a pelear por los recursos. Si tú precargas 1000 cosas, pues va a ocupar un montón, se van a pelear entre ellos, no sabes cuál es el que realmente vas a necesitar y no lo vas a controlar bien. Por lo tanto, siempre vas a querer tener un control granular para mejorar el rendimiento, ¿vale? Entonces, ya tenemos el tercero, ¿eh? En el atributo en el link fetch priority. Ah, en el link. ¿Cómo que en el link? Sería lo mismo. Pero es que no tenemos un link en este caso. O sea, no necesitamos el link. No sé si te refieres a que esto es fetch priority, pero lo de fetch priority sería para otra cosa, ¿eh? Claro, es mejor un control granular a nivel de componente. Claro, es que sería mucho mejor a nivel de componente. Gracias, no había entendido que se podía configurar en el componente anterior. Sí, claro, aquí lo he puesto en este preload, pero esto lo podéis hacer en cualquier sitio. Lo podéis hacer con diferentes cosas. Por ejemplo, veis que aquí hemos puesto este asset. Fijaos. Components. Lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, con un logo.jsx. Igual que aquí teníamos el logo este del UGU, que esto puede ser que ocupe bastante. A ver, vamos a pillar esta imagen. Vamos a poner la imagen tocha para que lo veamos. Image, ¿puede ser esto? Vale, esta imagen puede cargar bastante. Pues esto lo podéis hacer en diferentes sitios. O sea, podéis precargar más de una. Por ejemplo, aquí esto. Le podemos poner que sea como una imagen. Y lo podéis hacer con fuente, lo podéis hacer con un montón de cosas. Y aquí ya vamos a poner el logo y lo podéis hacer también pues con el logo, export function, logo, y aquí que devuelva el image source con esta imagen. Claro, aquí sabemos que ese logo lo vamos a necesitar casi que seguro, pero lo que tiene sentido es que lo hagamos con esos recursos que sabemos con bastante seguridad que el usuario va a ver. ¿Vale? Si no va a tener posibilidad de verlo, no lo vamos a querer cargar, obviamente, ¿no? Pero bueno, aquí esta sería un poco la misma idea. Hostia, espérate que me he cargado algo. Espera, que como está con el Slow 3G, a veces, mira, ahí tenemos el logo. Vamos a ponerle aquí que sea un poquito más pequeño. Y max width, 200 píxeles. ¿Vale? Ahí está. Vale. Pues un poquito esta sería la idea. La misma idea, haciendo el preload, para que veáis que no solo son CSS, sino que también puede ser cualquier tipo de imagen, ¿vale? Ahí tenemos con el logo. Pero igual que tenemos el preload, no os voy a enseñar todos, pero que sepáis que tenemos preload. Tenemos pre-init, ¿vale? Que es para ejecutar cosas lo más pronto posible. Teníamos el prefetch DNS, que sería no para hacer la petición, sino que para hacer la negociación con un dominio externo, que esto puede ser interesante, por ejemplo, para Google Maps. Pues a lo mejor quieres hacer el prefetch de la URL de api.googlemaps.com, ¿vale? Porque la vas a utilizar más adelante. Pues esto te puede ahorrar un poco de tiempo para que luego cuando hagas el fetch no tarde tanto. Y lo mismo podríamos hacer un poco con el preconnect. El preconnect sería como un preload, pero con menos prioridad, ¿vale? Que sería para algo que no sabes exactamente si lo va a necesitar. Si es algo que va a necesitar seguro, el preload. Si es algo que quizás necesitas, el preconnect, ¿vale? Así que ya tendríamos la tercera novedad,
que serían estos métodos para mejorar el rendimiento y poder precargar más cositas, ¿vale? Y el preload se ejecuta en una sola vez o cada vez que se renderiza el componente. El preload y todos estos se ejecutan solo una vez, ¿vale? ¿Por qué? Porque una vez que ya has precargado un recurso, ya no necesitas recargarlo. Se queda en la caché y ya por más veces que tú lo intentes poner, no lo pones. Y no pone en el HTML, no pone otra vez la etiqueta ni nada, solo lo hace una vez, ¿vale? Ya lo tendríamos solo una vez y ya no hay que preocuparse. Tened en cuenta una cosa, todo lo que estamos viendo, que aunque lo estamos utilizando ahora mismo en el cliente, todo lo que estamos viendo también funcionaría en server-side rendering, ¿vale? Lo digo porque aunque no utilicemos el server-side rendering, mirad que aquí, si fijáis, veis este preload, cuando renderizaríamos para el servidor, que esto es lo que hace, esto es lo que haría Next.js, Remix y otros frameworks, ¿vale? Ya estas cosas que estamos viendo, fijaos, que pone preload, y este preload es el que he hecho yo, y este el de CSS también, y el title, todo lo que estáis viendo va a ser genial, porque un montón de frameworks se va a poder aprovechar. Vamos a ver otra novedad, y es la del forward ref, una nueva prop que viene para simplificarnos la vida, y te voy a explicar por qué y cómo. Voy a quitar todo esto de preload, porque no vamos a estar, bueno, lo voy a dejar, vamos a dejarlo por ahí, vamos a dejar esto, solo que voy a enseñar el formulario de primeras, porque ahora me interesa. Vamos a quitar esto y ya está. Vale, enseñábamos ahí el formulario. Muy bien, nos vamos al componente formulario. Voy a ir cerrando. En el componente formulario voy a poner aquí un placeholder. Ejemplo, MiuDev. Vale, tenemos ahí el formulario. Vale, esto a lo mejor no es una cosa que te afecte en tu día a día, pero sí que es interesante saberlo. Y es que una de las novedades más importantes en React 19 es que tenemos una nueva prop que se llama ref. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, te voy a explicar, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas, ¿vale? Imagínate que tenemos aquí un ejemplo en el que yo quiero, ¿vale? Vamos a traernos el hook useRef, que nos va a permitir guardar una referencia, y la referencia que quiero guardar es la del input. Así que utilizamos useRef aquí, y le decimos que este input, que se guarde en la referencia input.ref. Y lo que vamos a tener es un botón, ¿vale? Vamos a poner aquí un botón, esto sea... para... Bueno, vamos a quitar este botón de Submit, quitamos este botón del formulario y vamos a poner aquí otro botón que sea para hacer focus en el input, ¿vale? Lo que queremos es que cuando le demos al botón, ¿vale? Se enfoque el input. Normalmente haríamos... tendríamos que hacer algo así, que cuando hacemos clic, pues hacemos input.ref.current.focus, ¿vale? Esto es lo que tendríamos que hacer. A ver, voy a ponerle aquí focus input, porque así vamos a poder mirar que si tenemos input ref, ¿vale? Y así quedará un poquito más fácil. Quitamos esto, focus input. Imaginad que tenemos esto. Esto es algo muy típico. Lo que quiere decir esto es que estamos yendo al DOM para interactuar con él directamente. Guardamos este elemento input en esta referencia, y esta referencia aquí lo que decimos es, vale, cuando se haga clic en este botón, quiero que se haga focus. ¿Cómo funciona esto? Pues nada, vamos aquí. No sé por qué pone log. Focus input, ¿vale? Vale, y cuando le dé clic aquí, ¿vale? Ves que se ha hecho focus. Le doy clic aquí y se hace focus. Y esto es porque no hay forma fácil de hacer en React esto. No hay una forma fácil de cómo puedo interaccionar directamente como si fuese con el usuario para hacer un clic, un focus o lo que sea, si no tengo la referencia del elemento. Pues la única forma que lo podríamos hacer, podríamos poner un autofocus y ya está, pero esto se haría el foco automáticamente. Me refiero con un clic en otro sitio, y esto puede ser pues en una imagen que queremos que pase alguna cosa en un input o lo que sea, ¿no? Lo tenemos que hacer así, guardando la referencia. Hasta aquí bien, esto será una forma bastante sencilla. Pero, ¿qué pasa? Que hay muchos design systems o hay muchos catálogos de componentes que teníamos el input, lo teníamos totalmente aparte, ¿no? Teníamos el input y aquí lo que hacíamos es, pues, teníamos que renderizar el input, ¿vale? Teníamos aquí el input y aquí, claro, ¿cómo conseguíamos la referencia aquí? ¿Cómo teníamos aquí la referencia? Se la teníamos que pasar, ¿qué es lo que hacíamos aquí? ¿Cómo podíamos? Imagínate que este input pues tenía sus estilos, es de un design system que tú no tienes control, y cómo hacías para pasarle la referencia. No era tan fácil como parecía, porque claro, a este input, ¿cómo le pasas la referencia? ¿Cómo se la inyectas? Bueno, pues se podía hacer, pero era un poquito complicado, porque lo que tenía que hacer el del design system era utilizar el forward ref, que era aquí una forma de
separar el componente, ¿vale? Por un lado tendría las props y por otro lado tendría la referencia, lo tenía que envolver y esta ref le llegaba por aquí, ¿vale? Y entonces ahora sí que podíamos utilizar pues que esta referencia, esta fuese el input ref y ahora sí que todo debería funcionar correctamente. Pero fijaos que es un poco complicado y además fíjate, component definition is missing display name. ¿Por qué? Porque el nombre del componente se pierde y encima tenías que hacer el display name, ponerle un nombre, o sea, era un rollo. Esto ahora, ¿ves? Funcionar funciona, pero teníamos que utilizar un montón de cosas. Bueno, pues esto también te puedes olvidar, ¿vale? Te lo explico porque así es como funcionan, por ejemplo, tú cuando utilizas ShadCN y aunque no te des cuenta, por dentro está utilizando estas cosas, que al final necesita utilizar el forward ref porque si no, no podrías tener la referencia del componente interno, ¿ves? Forward ref, forward ref, forward ref. Todos estos componentes, todos tienen forward ref por todos los sitios. Y esto complica un montón el cómo tiene que funcionar hasta ahora. Y es que tenemos una novedad importante y muy interesante. Y es que ya no necesitamos hacer nada de esto. Te puedes olvidar del forward ref. Y lo que va a pasar aquí es que ahora, igual que tenemos el children, ¿vale? Vamos a tener las props y vamos a tener una nueva prop llamada ref, que es simplemente la referencia, que se la vas a poder pasar por aquí. Ajá, vale, esto tampoco necesitamos, ¿vale? Esta referencia. Ahora podemos hacer exactamente esto, ya podemos quitar esto, que no necesitamos, de hecho podemos utilizarlo como si fuese una función. Function input, ¿vale? Y ya está, ya no necesitamos hacer nada de lo que has visto antes y en esta nueva versión de React ahora funciona por arte de magia. Ya le pasas directamente la referencia como si fuese una prop y ya la recibe sin ningún problema. O sea, automáticamente por dentro está haciendo la magia que hasta ahora era necesaria. Entonces, ¿por qué te he explicado también lo antiguo y tal? Bueno, porque así ahora cuando veas un forward ref en el código de lo que sea, ahora sabrás que lo puedes quitar, que es complejidad innecesaria, porque ahora React 19 lo tiene totalmente integrado y puede recibir como una prop esta referencia, ¿vale? Como siempre debió haber sido, totalmente cierto. Pero lo importante es que ha llegado, aunque sea tarde, pero ha llegado. Así que ya no lo necesitamos. Vamos a hacer otro ejemplo. Y es que para ver la nueva API Use. Esto está muy interesante. Es un poco raro, pero ya verás. Vamos a llamarle useExample.jsx. Mirad, tenemos la nueva API que se llama Use y se importa desde React. No es un hook, aunque se le parece mucho. Le llaman API y es porque es un poquito especial en cuanto a su uso, ¿ok? Vamos a hacer una llamada a la PokeAPI en un momento utilizando esta nueva API. Vamos a tener aquí una función que le vamos a llamar useFetchExample, ¿vale? Vamos a tener un estado que va a ser name, setName para guardar el nombre del Pokémon para poder buscar al Pokémon. Y vamos a tener aquí, vamos a renderizar ya lo que queremos renderizar. Vamos a poner aquí un div con un formulario, con un input, placeholder, vamos a poner ejemplo Pikachu y le ponemos el valor, va a ser el del nombre y que cada vez que cambie el valor, pues hacemos el setName con todo esto, ¿vale? Vamos a hacer esto así para que se vea un poquito mejor. Ya tendríamos aquí un input como para ir guardando el estado, ¿vale? Y ahora lo que quiero, normalmente, lo que deberíamos hacer es un onSubmit para que cada vez que haga submit y tal. Imaginad que queremos que cada vez que escriba el usuario, pues que haga una búsqueda en la API, de la PokeAPI, para que a ver si está este Pokémon. Bueno, pues lo bueno es que ahora lo vamos a poder hacer como de forma mucho más declarativa. Por ejemplo, vamos a poder trabajar directamente con promesas. Vamos a poder tener aquí un fetch Pokémon y lo que vamos a hacer aquí, que bueno, podemos hacerlo asíncrono o no, vamos a decirle, oye, si no tengo el nombre, si no le hemos pasado nombre, que sería la primera vez, vamos a pasar una promesa vacía, no hay absolutamente nada, pero si tenemos un nombre, vamos a hacer un fetch de la PokeAPI, la versión 2, Pokémon con el nombre. Transformamos esto en un JSON, si está ok, entonces devolvemos el JSON. Si no está ok, entonces vamos a devolver pues un error true y el message, vamos a poner Pokémon no encontrado. Voy a simplificar, ¿vale? No se puede encontrar Pokémon. Aquí habría que hacer un poquito mejor los errores, pero lo vamos a dejar así. Con esto ya tendríamos aquí una llamada fetch Pokémon. Ojo que esto es en el cliente, ¿eh? Esto no es en servidor ni nada.
Ahora, ¿qué podemos hacer con esto, con este fetch Pokémon? Vamos a tener otro componente aquí abajo, vamos a llamarle function y vamos a llamarle show Pokémon, que va a recibir el Pokémon Promise, ¿vale? Pokémon Promise, la promesa del Pokémon. Vamos a recuperarla, vamos a decir, vale, tengo aquí el Pokémon, voy a utilizar esta promesa del Pokémon y vamos a ver si el Pokémon trae un error, ¿vale? Vamos a resolver la promesa, si tiene un error, vamos a mostrar el error con el mensaje. Fíjate que lo que está haciendo aquí es recuperar la promesa y cuando se resuelva la promesa va a mirar si tiene un error, porque fíjate que aquí he puesto error true y aquí el message. Y si no tiene un error, se supone que ha podido llegar a la Poké API, que sería esta sería la respuesta, ¿vale? Esta sería la respuesta. Pues vamos a ver, creo que había una forma de pillar... creo que había imagen, vale, está el name, que es el Pikachu, que bueno, eso tiene sentido. Sprites, ¿vale? Sprites front default, ¿vale? Vale, pues vamos a enseñar el Pokémon. En el caso que tengamos el Pokémon, vamos a hacer el return aquí, return, y pues mostramos nuestro Pokémon, el resultado, el Pokémon name, vamos a poner, ¿vale? Sprites from default, perfecto, y ya está, ¿no? Bueno, no está. Vamos a poner aquí el article para que ponga bien los estilos. Un article y vamos a poner también, yo qué sé, la descripción del Pokémon. No sé si tiene descripción el Pokémon, pero bueno, si lo tiene, pues lo dejaremos así. Y este componente lo vamos a utilizar justo aquí debajo. Aquí debajo. Le vamos a pasar este fetch Pokémon como un Pokémon Promise, y llamamos aquí el fetch Pokémon. O sea, le vamos a pasar directamente la promesa al componente. Ahora bien, si esto lo intentamos utilizar, vamos a renderizar este useFetchExample en nuestro app.js x. Vamos a importar este componente, clase, useExample. Vamos a renderizar esto en lugar del formulario. ¿Vale? Lo ponemos por aquí. Nos vamos por acá. Vamos a ver que tendríamos seguramente problemas. Vamos a tener problemas. Vale, dice... un componente suspendido mientras respondía un input síncrono. Esto causará que la UI sea reemplazada, que bla, 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 bla. ¿Qué es lo que pasa? Lo que está pasando es que cuando tú utilizas en un componente, estás utilizando este use para leer una promesa, que es el caso, lo que tenemos que hacer es envolver este show Pokémon en un suspense. Y este suspense lo que va a hacer es decir, mientras la promesa esta que estamos teniendo aquí se resuelve, vamos a cargar, vamos a mostrar alguna cosa, ¿ves? Entonces vamos a mostrar este cargando, ¿vale? Vamos aquí, vale, no puede leer undefined, espérate, que algún sitio he puesto, vale, porque esto solo tendríamos que renderizarlo, esto si no tenemos Pokémon, entonces return null, ¿vale? Y ya está, vale, ahora sí, vale, entonces, hostia, espérate que... me he cargado los estilos. Con la tontería esta de los estilos, al final no los he puesto en el HTML y no los estamos viendo. Vamos a ponerlos por aquí, para tenerlos aquí siempre. Vale, y ya está. Vale, pues ahí tenemos Pikachu, ¿no? Vale, vamos a poner Pikachu, vamos a poner aquí Pikachu. Vale, ¿has visto lo que ha pasado? Que ha salido el cargando y cuando ha resuelto la promesa ha mostrado el resultado. No me está mostrando toda la información que esperaba. También puede ser porque no he visto bien cómo es el resultado. Él sí que me estaba mostrando la imagen. El Pokémon, lo de Pikachu Description, es que no tiene descripción, me parece. No sé si pensaba que tenía una descripción del Pokémon Pikachu es el más bueno y el más bueno. Vamos a poner aquí el peso. Peso, vamos a poner Pikachu que pesa no sé cuántos kilos. Es un poco raro que pese 60 kilos, pero bueno, vamos a ponerlo. Vale, pues aquí podemos tener el Pikachu. Voy a renderizar otra vez, ¿vale? Tenemos Pikachu. Si yo pongo A... cargando, error, no se puede encontrar el Pokémon. Fíjate que aquí en la API está buscando la A. Si le ponemos otra vez y ponemos aquí P-I-K-A-C-H-U, ¿vale? Pues se va a ir cargando constantemente. Y aquí tendríamos lo de Pikachu. Fíjate que tenemos el Pikachu hasta que lo ha encontrado y ya está. Lo que estamos haciendo aquí es, tenemos un componente que se suspende, quiere decir... que mientras está resolviendo la promesa, muestra lo que pongamos aquí. Aquí le hemos puesto cargando, pero le podemos haber puesto cualquier cosa, ¿eh? Fíjate, Bulbasaur, ¿vale? Y lo tenemos ahí. Le podríamos poner otro componente aquí que sea mucho más bonito, podríamos poner un loader, podríamos poner un placeholder, podríamos poner lo que tú quieras. Y aquí dentro tendríamos una forma de traernos cualquier recurso que sea síncrono. Aquí le estamos pasando una promesa, pero podría ser cualquier cosa que sea síncrona, la podríamos hacer aquí. Y estamos tratando los errores dentro del componente. Y aquí la pregunta del millón es,
¿No sería mejor utilizar React Query? Gracias, Midu. Ajá. No puedo regalar suscripciones ya que no me da el dinero. Cara triste, pero quiero que sepas que gracias a ti acabo de terminar un pequeño proyecto para mi trabajo con el que hemos automatizado todo el proceso de alta y onboarding de un servicio nuevo. He puesto en práctica mucho... Joder. He puesto en práctica mucho de lo que nos enseñas para montarlo con Azure AWS, manda los datos al Telegram. Funciona, pero me molesta que he necesitado mucha ayuda de GPT. Bueno, pero lo importante es que lo has hecho. Bueno, el tema es que hace falta el debounce, ¿no? Bueno, hace falta debounce, hace falta no sé qué. No es el punto. El punto es para ver este ejemplo. Faltaría también la UI, faltaría un montón de cosas. Pero el tema es... Eso si queréis lo podéis hacer aquí con un debounce, se podría cambiar, pero no es lo importante de este ejemplo. Lo importante de este ejemplo es, también lo podríais cachear, podríais mirar los errores, podríais hacer mil millones de cosas. El tema es que lo que estamos haciendo es que podemos crear la promesa dentro del cuerpo de una función, ¿vale? Y nos permite leer la promesa dentro de otro componente. Hasta hoy en día no se podía hacer esto de poder crear una promesa dentro de un componente y crear como código asíncrono. Y esto lo hace además de una forma declarativa, porque si os fijáis, estamos pasando la prop y cómo lo resuelve es totalmente transparente para nosotros sin tener que preocuparnos, ¿vale? Está súper bien por esto, pero esto no significa que ahora estéis obligados a utilizar esto constantemente. Quiero decir, esto es algo que seguramente además, aunque este ejemplo está bien, pero hay que tener en cuenta que quizás muchas bibliotecas lo van a utilizar de forma interna para crearos un custom hook que os va a simplificar la vida para cuando tenéis que mostrar el loading, cuando tenéis que mostrar lo otro y tal, como React Query. Pero nos permite que React Query y todas estas bibliotecas se simplifiquen mucho más y que de forma nativa a React puedan solucionarlo sin tener que escribir tanto código. Si vosotros intentáis hacer esto con código de, por ejemplo, para el loading necesitaríais un estado. Para saber cuando esté suspense, está haciendo el loading, tendríais que tener const, loading, set loading, use state false, no sé qué. También tendrías que tener uno para el error, ¿entendéis? Set, error, use state false, porque cuando hay un error, pues tendríais que mirarlo. Lo que estamos consiguiendo con esto es quitar estados, simplificar, ya no necesitamos ni el data, tampoco tenemos estado de data, estamos simplificando mucho cómo se gestiona la promesa y es dentro del componente que de forma totalmente declarativa, sin tener que preocuparnos, ya le llega la información y con simples if, condicionales, vamos mostrando las diferentes cosas y con muy poquito lo hemos hecho. Fíjate, un solo estado y este estado en realidad lo hemos hecho para gestionar el input, para que un poco os hagáis un poco la idea de cómo de potente es la nueva API de use, que no es tanto como un custom hook o un hook, sino que sería una API. Pero no es su único uso y ahora vamos a ver otro para hacer un estado global que es bastante interesante. Hola Midu, encontré esto en la docu oficial. Se Madre prefiere mía. la creación de promesas Parece- en los componentes del servidor y pasarlos a los componentes del clientes por encima de crear promesas en los componentes del clientes. Las promesas creadas en los componentes Si del tengo un cliente proyecto- son recreadas en cada... Si tengo un proyecto en Next 14, ¿ya están disponibles estas funciones? Sí, porque Next.js 14 utiliza React 19, bueno, React experimental. Sobre lo que comentaba Hernán, que me ha puesto todo el testamento ahí con un mensaje súper largo, básicamente es que el hook de use este que hemos visto, aunque lo estamos utilizando ahora puramente en el cliente, resulta que lo interesante es que podéis crear promesas en un componente del servidor y pasárselo a un cliente. O sea, este sería el componente del cliente, ¿vale? Y podríamos tener un componente, que sea el componente del servidor, ¿vale? Esto es una cosa que se puede llegar a hacer, pero en este caso no lo estamos haciendo, pero es la forma más recomendada porque así harías el fetch en el servidor y sería mucho más interesante porque sería mucho más rápido que hacerlo en el cliente. Siempre mejor idea hacer el fetching de datos en el servidor y enviar ya los datos para renderizar en el cliente. Lo hace mucho más rápido. Por eso es lo que dice la documentación que lo recomienda. Hay otro caso de uso de use que vamos a ver ahora porque esto sería para promesas, pero otro caso que está bastante chulo y que además así os puedo explicar otra novedad que tiene el context es para los estados globales, más que estados globales, para los contextos, ¿vale? Mirad, vamos a crear aquí un contexto, ¿vale? Y vamos a llamarle
user.jsx. Vamos a importar el create context, el use state, vamos a necesitar el use callback también, porque todavía no tenemos el compilador de React. Y vamos a crear aquí un user context con un create context que tenga el name a null y es isLog a false. Vamos a crear un estado global en un momento, o sea, en un momento, ¿vale? Lo hacemos con create context y aquí tendríamos que crear un user context provider, que esto tendría un children porque tiene que envolver nuestra aplicación. Vamos a tener el estado interno, bueno, más o menos, no es exactamente, pero casi, ¿vale? Vamos a tener el nombre del usuario y si ha iniciado sesión o no. Para simplificar, yo voy a tener solo un método que sea updateUser, que se le pueda pasar tanto el nombre como el isLog y que actualice el nombre del usuario y si está logueado o no está logueado, ¿vale? No le vamos a pasar ninguna dependencia y por lo tanto este useCallback, y ahora te explicaré por qué utilizo el useCallback, aunque si no sabes el useCallback, tengo un curso de React que te lo explica. ¿Para qué es el useCallback? Para que solo cree esta función una vez y para que por más que se vuelva a renderizar este componente no vuelva a crear la misma función porque no tiene sentido. Y ahora lo único que tenemos que hacer es devolver el userContext.provider y tendríamos el valor de nuestro contexto con el nombre, el isLog, el updateUser, el children que sea lo que envuelve y aquí tendríamos el userContext.provider, ¿vale? Ok, pues ya teníamos esto. ¿Qué dice? UserContext, ¿qué dice? No tiene la etiqueta de cierre correspondiente. ¿Qué he hecho yo aquí? Ah, vale, lo he hecho al revés. Vale, ahora sí. Bueno, habríamos creado un contexto, ¿vale? Con el create context le decimos el objeto que queremos que tenga en el contexto. Tenemos que crear un componente que va a proveer de este contexto a nuestra aplicación. En el children sería lo que vamos a envolver con este contexto. Tendríamos un estado interno, porque va a servir como un estado global a todo lo que vamos a envolver, con el nombre del usuario y para saber si está logueado o no está logueado. Tenemos un método updateUser con el useCallback y esto lo que tenemos aquí dentro es una forma de actualizar el usuario, porque puede cerrar sesión, puede iniciar sesión o lo que sea. Y finalmente, con este provider tenemos el valor, que es lo que vamos a inyectarle a este contexto y donde estamos envolviendo. Este user context provider tenemos que utilizarlo aquí, por ejemplo, ¿vale? Para envolver nuestra aplicación. Así que user context provider, vamos aquí, import. Bueno, no es el provider, sí, es el provider. Aquí. Y lo importamos de context user JSX. Bueno, esto no hace falta y ya lo tendríamos. Pero esto es importante que envolvamos nuestra aplicación con el provider para que podamos tener acceso a todo este contexto. Todo este rollo para tener un estado global. Bueno, pero ahora veremos unas cuantas cosas que están interesantes que podemos simplificar. Vamos a crear un componente que va a ser en clase. useContextExample.jsx. Vamos a importar la API de use, ¿vale? Y vamos a importar el contexto que acabamos de crear, este userContext, ¿vale? From ..context /user. Y ahora aquí, esto sería un componente normal y corriente donde vamos a poder utilizar toda esta información del usuario. Podremos tener el nombre, si está logueado, una forma de actualizarlo. Ah, mira, aquí cambiar nombre. Bueno, esto no sería exactamente. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner aquí un div y vamos a decir que si el usuario está logado, pues vamos a enseñar aquí el nombre del usuario. Hola, nombre, ¿vale? Y una forma de cerrar la sesión. Y si no está logueado, ¿vale? Vamos a poner bienvenido. Que igual esto también lo podríamos hacer con una ternaria para evitar problemas. Así que vamos a poner esto por aquí. Esto lo vamos a mover aquí y ya lo tendríamos, ¿vale? Vale, vamos a ponerlo dentro de un paréntesis y ya está. O sea, esto es un componente que lee el estado global, el contexto. Si está logueado, renderiza esto. Si no está logueado, pues te renderiza esto para que puedas iniciar sesión. Vamos a utilizar este componente aquí, que estamos utilizando este useFetch, pues useContextExample. Y si nos vamos a nuestra aplicación, vamos a quitar aquí algunos componentes que ya no utilizamos, ¿vale? Nos vamos a nuestra aplicación, ¿ves? Me pone bienvenido, iniciar sesión. Le doy clic y ahora me pone hola Juan, cerrar sesión, ¿vale? O sea, parece que no es muy interesante, muy importante, pero sí que tenemos ya una forma de leer desde un estado global este contexto y ya está.
Cosa interesante, que hemos utilizado el use, no hemos utilizado el use context, hemos utilizado el use. Y esto nos permite, si te fijas, ya nos permite utilizar el contexto. Y además que sea un contexto condicional, porque el use context sí que tiene las reglas de los hooks, pero el use no. Por lo tanto, podríamos tener aquí una prop que sea, yo que sé, enable, voy a ponerle false, y vamos a poner, y si no está enable, hago un return null. Y esto pues no lo renderiza, pero no peta, que es diferente a cuando si pones el use context, que seguramente no sé si se va a quejar, porque a lo mejor no lo ve y ya está. Vale, no se va a quejar porque no lo ve, pero dependiendo de que este use context tenga... Bueno, fíjate que el linter sí que se queja. Dice, React Hook use context se llama de forma condicional y tiene que ser llamado siempre en el mismo orden en cada componente. Claro, aquí ya nos está dando un problema que no ocurre con el use, porque el use sí que lo puedes hacer de forma condicional y además que es un poquito más corto. Eso sería una cosa que nos estaría dando. Y luego... Otra cosa que podríamos hacer también sería cambiarle el orden. Esto puede ser interesante también pues, para un modo oscuro, para el tema del usuario, para este tipo de cosas. Así que no solo nos permite leer promesas, sino que también podemos leer el contexto y simplificar un poco para las reglas y todo esto. Eso sí, yo os recomiendo que utilicéis un custom hook para el contexto, o sea que no hagáis esto de tener el user context, sino que realmente lo hagáis en otro sitio. Para que veáis que es un estado global, que no me lo estoy inventando, aquí en la app, ¿veis? Ahora podemos utilizar esto exactamente, este use y este use context, user context, también lo podríamos utilizar aquí para ver si está logueado y poner en otro componente totalmente diferente. Y vais a ver que se sincroniza totalmente. Si ponemos aquí un style y le ponemos position fix bottom 0, vamos a ponerlo abajo del todo, ¿vale? Vamos a poner que si está logueado, vamos a poner is logged, y si está logueado, pues vamos a decir bienvenido, y si no, bueno, está logueado, no está logueado, ¿vale? Para que veáis que realmente se sincroniza en dos sitios diferentes. ¿Ves? Aquí tenemos no está logueado. Si quitamos el enable, lo pongo a true para que realmente aparezca, ¿vale? Le doy a iniciar sesión, ¿veis? Que se sincroniza directamente el contexto en dos sitios diferentes. Cada vez son dos componentes que están totalmente separados, que no le estoy pasando la prop de un sitio al otro y que realmente se están sincronizando y lo estoy haciendo utilizando el use. Otra novedad importante que simplifica el tema del contexto es que si vamos al context, ahora no necesitamos utilizar esto del provider. ¿Veis que pone aquí provider y tal? Sino que este provider lo podéis quitar y ya está. Entonces ya podéis olvidar del usercontext.provider y el usercontext.consumer, porque fijaos que aquí ya no necesitáis poner provider, esto funciona bien, y además aquí le pasáis directamente el user context, no le tenéis que pasar el punto consumer, esto no lo necesitáis, ¿vale? O sea que ya directamente lo simplifica un montón y esto funciona exactamente igual, sin ningún tipo de problema. En React 19 los contextos ya no necesitarás utilizar provider y consumer, y con el hook del use lo puedes pasar, y con el hook no, con la API de use se lo puedes pasar y además llamarlos de forma condicional, ¿vale? Así que, hay un montón de... El use ha sido rápido, pero espero que os haya gustado, ¿eh? Y esto no simplifica Zustan. No, porque, a ver, simplifica el uso de contexto y a lo mejor internamente lo puede simplificar un poco, pero no creo que lo simplifique mucho más, ¿eh? ¿Se siguen utilizando los componentes de clases? Se siguen utilizando, pero para crear nuevos, desde luego que no. ¿En qué afecta quitar el provider? No afecta en nada, pero es una cosa que antes no se podía hacer. Por ejemplo, en React 18 esto era necesario. Esto lo tenías que hacer así. En React 19 no es necesario. ¿En qué afecta? No afecta en nada, en que es menos código y que por lo tanto te lo puedes quitar y olvidarte totalmente de esto, ¿eh? Use context no va más. Ya no será necesario utilizar use context y se simplifica directamente utilizar el use, ¿vale? Va a ser mucho más simple, vamos a tener un hook menos y además una API mucho más sencilla. ¿Tienes algún recurso de cómo usar el uReducer? Tengo un curso donde hablamos del uReducer que antes lo hemos estado comentando. Se ve más bonito, yo creo que se ve mucho más limpio en lugar de tener que poner el provider y tal. Bueno, vamos a hablar de las actions, que este también es un bastante interesante. Como no quiero aburriros de crear desde cero un ejemplo y todo esto, vamos a hacer una cosa para ir un poco más rápido y ligeros, ¿vale? Y es, en clase, aquí voy a poner actions.jsx y me voy a copiar este ejemplo, ¿vale? Os explico el ejemplo, no os preocupéis, que lo voy a explicar, pero no tiene mucho misterio. No tiene mucho misterio porque vais a ver que es, pues, un formulario con muchas cosas ahí a saco
y utilizando un montón de estados y ya está, ¿vale? A ver, vamos a ver si se renderiza, ¿vale? Utils, porque tenía una carpeta utils aquí, a ver, voy a traerme la carpeta utils también, y así, carpeta utils, que básicamente la carpeta utils esta, que el otro día hice un chiste de la carpeta utils, que seguro que todos estamos en la misma hoja, esto lo único que hace es simular que tenemos una API que tarda 3 segundos, ¿vale? Y que además hace una validación que si el nombre que se le pasa es menor a 3, pues peta. Y así pues al menos tenemos una forma de verlo, ¿eh? Eso es la única magia que hay aquí. Tenemos un componente que le he llamado Actions, voy a poner Actions Example, ¿vale? Para que quede mejor, que es un ejemplo y tal. Y tenemos un montón de estados. Tenemos un estado para el nombre, para el error, para saber si está haciendo loading, para el resultado. Tenemos un método handleSubmit, que lo que hace es que cuando hacemos un onSubmit del formulario, pues viene aquí, previene por defecto el evento que utilizaría el formulario, que refresca el navegador y todo. Tenemos que actualizar el estado de pending, tenemos que actualizar el nombre, esto sería llamar a la API, que es asíncrono. Esto nos devolvería un error, entonces ya sabríamos aquí que ya no estamos haciendo el loading. Si tenemos un error, tenemos que setear el error, setear el resultado, ¿no? Tenemos que hacer un montón de cosas, un montón de cosas. Claro, y aquí además esto debería ser así, ¿vale? Pues sí, o sea, no, eso estaba bien. Esto en el resultado se supone que debería ser, bueno, vamos a poner vacío, o tendría que ser anterior. Es que es bastante más complicado de lo que parece, pero, o sea, si quisiera poner el valor anterior sería mucho más complicado. Para eso luego veremos el use optimistic. Tendríamos el formulario con un input que se va a desactivar cuando está pending, con el placeholder. Cada vez que cambia el input, pues cambiamos el estado. El botón también se desactiva mientras está cargando. Y al final mostramos el error o si se ha guardado el nombre, ¿vale? Aquí en funcionamiento lo tendríamos aquí. Por ejemplo, si pongo midu, le doy a actualizar, cuando tardan 3 segundos, si lo ha podido guardar, pondrá el nombre guardado en midu. Si le pongo AA, ¿vale? Pues aquí pondremos, ¿vale? Y el nombre debe tener al menos 3 caracteres. Además, pues otra cosa que me gustaría para que realmente sea como funcionan los formularios, ¿vale? Vamos a poner, bueno, que pueden funcionar de las dos formas, pero bueno, para que veamos el ejemplo este, vamos a poner que se reinicie el formulario. Vamos a poner este formulario aquí, vamos a poner formRef, y aquí cuando haya terminado, vamos a poner formRef.current reset, ¿vale? Para resetear. Entonces, si ponemos midu, a ver, debería resetearse todo. Vale, no se ha reseteado, ha pasado totalmente de mí. Porque tiene un value, o sea, teníamos que cambiar el value y tal. Bueno, no lo voy a hacer, da igual. No, es que eso no es importante, eso es porque os quería enseñar algo después. Pero bueno, ya veis que es lo típico, que tiene muchos estados para controlar cada una de las cosas, que hay aquí cosas que son asíncronas, que nos están complicando. Especialmente ya empieza a ser un poco molesto el tema del loading, ¿no? De que tengas que mirar si está cargando, por qué está cargando y todo esto. Lo primero que podríamos hacer es utilizar el nuevo hook useTransition. El useTransition lo que nos permite es controlar y que nos genere como un valor de si hay una transición, una llamada asíncrona que está funcionando o ha dejado de funcionar. Entonces, en lugar de tener el isPending, setIsPending y todo esto, lo que podríamos hacer es directamente tener aquí un isPending y un startTransition. Y crear una transición, ¿vale? Las transiciones, como decía antes, son en funciones asíncronas que lo que nos permite es no bloquear el renderizado de nuestra UI y decir, vale, pues mientras está ocurriendo, vamos a iniciar aquí la transición porque quiero aquí hacer todo esto de aquí dentro y ya no me voy a tener que preocupar de hacer el isPending o no pending. Eso ya lo va a hacer automáticamente porque va a detectar. Aquí vamos a poder poner que es una función asíncrona y esto va a detectar, quitamos el setIsPending, lo va a detectar automáticamente. Ya movemos esto aquí, ¿vale? Y esto que al final no lo uso, vamos a quitar por aquí, ¿vale? Ya no necesitamos nosotros saber cuándo lo tenemos que cambiar el valor de está cargando o no está cargando, porque automáticamente este startTransition, en cuanto inicie, vamos a tener el isPending en true y cuando termine lo vamos a tener a false. Y ya no tenemos que tener ahí un control de justo cuando estamos haciendo la API o no. Automáticamente, cuando inicie pasará a ser true, cuando termine todo esto pasará a ser false. Y además
tiene otra ventaja, y la ventaja la tenemos aquí con esta llamada síncrona, que como digo, lo que va a hacer es que no va a bloquear la UI. Así que si por lo que sea aquí tenemos pues actualizaciones de estados como esto, ¿no? Del set result y todo esto, lo que va a hacer es que va a liberarlo para no bloquearlo, y así si por ejemplo estuviese escribiendo en el input, podríamos ver que se podría ir actualizando el input sin ningún tipo de problema mientras esto se está resolviendo, ¿vale? Así que esto sería una transición, sería el primer paso. Esto es un nuevo hook, use transition, para hacer transiciones de la UI que sean asíncronas, y ya nos estaría quitando el tener que preocuparnos del loading, ¿vale? Y no tenemos que poner set loading, true y false, o set is pending, como le queráis llamar, ¿vale? Y esto, si lo hemos hecho bien, ¿vale? Debería funcionar exactamente igual. Sería lo mismo, lo tenemos aquí, ¿vale? Pasan 3 segundos, el nombre guardado en midu, y ya está actualizando automáticamente el is pending, le está cambiando el valor a true o false, de cuando estaría aquí, cuando empieza el is pending sería true, y finalmente cuando termina el is pending pasaría a ser false. Así que ya no tendríamos nosotros que llamarlo. Esto cada vez que hagas una app, llames a una API, que seguro que las tengo que hacer 1000 millones de veces, de llamar el set is loading y todo esto, pues sería bastante molesto. Pero todavía se puede mejorar bastante, porque aquí podemos ver que tenemos que trabajar con un formulario, que tenemos el error, el resultado, que si tenemos que hacer una transición, que tenemos que hacer el submit, que son cosas que son muy típicas que hacemos constantemente. Y el equipo de React, en React 19, ha añadido un hook más que se llama Use Action State. Solo que el Use Action State... Ah, no, sí, está aquí. No, es que hay uno... Sí que es aquí, sé que es aquí. Es que hay uno que está en React DOM, que hay un nuevo hook que está en React DOM, pero el Use Action State yo creo que está aquí. Y vais a ver cómo esto simplifica un montón de cosas. Mira, vamos a dejar el result, lo vamos a dejar ahí arriba, ¿vale? Pero todo esto que teníamos por aquí, todo esto lo vamos a simplificar un montón. Lo voy a comentar por ahora y voy a poner por aquí. Vamos a tener, por un lado, el error, por otro lado, la acción, y por otro lado, el is pending. Y aquí vamos a tener un use action state, y aquí pues podríamos tener action name, o sea, update name action, ¿vale? Podríamos crear el update name action, que es una función asíncrona y que le podemos pasar aquí. Tendríamos el estado, el previous state, y tendríamos el form data, todos los datos del formulario. Aquí lo que nos va a recibir, este input podemos ponerle un nombre, y aquí tendríamos, por ejemplo, voy a poner username, ¿vale? Ahora, todo este handle submit, todo esto ya no lo necesitamos. Tampoco vamos a necesitar este estado del nombre ni este value, porque lo vamos a manejar directamente con este useActionState, que aquí vamos a tener toda la información que necesitamos. Y este submitAction se lo vamos a pasar aquí como una acción, ¿vale? Una acción que es asíncrona y donde vamos a preocuparnos de todo lo que tenemos que hacer. Aquí este update name action vamos a poder recuperar, por un lado, un nombre que lo tenemos en form data y lo recuperamos como username. Esta cadena de texto, que es mágica, viene de aquí, ¿vale? Si yo aquí pusiera Pepito, pues si quiero recuperar este input, tenemos que poner aquí Pepito, ¿vale? No es que es username porque es username porque yo le he puesto aquí que se llame username. Y si quisiera recuperar otro input que se llamase diferente, tendrías que ponerlo aquí, ¿vale? En este caso solo tenemos el name, bastante sencillo y ya está. Luego tendríamos aquí, yo tengo que el update name que teníamos en los utils, update aquí en los utils, ¿vale? Yo aquí lo que he hecho es que cuando resuelve, que devuelva directamente el error, pero no tiene por qué ser el error. Aquí, esta primera parte, esto digamos que es el state, o el resultado, o lo que tú quieras que va a pasar. Yo le he llamado error porque estoy devolviendo directamente el error de aquí, ¿vale? O sea, que si paso algo hay un error, y si no, no. Para simplificarlo un poco. ¿Por qué? Porque si no, pues podríamos haber puesto que esto sea un error y el error sea true y el message sea no sé qué, ¿vale? O sea, podríamos hacerlo de diferentes formas para básicamente cambiar esto y entonces tener que hacer un poquito más de condicionales, de if, de mirar. Yo lo he simplificado al máximo para que nos podamos fijar en lo que es más importante. Hostia, ¿quieres deshacer? No, que la lío. Y lo que está haciendo es que si tiene algo que no es undefined, es que tenemos el error ahí y ya está. Por eso le llamo directamente error, pero piensa que esto sería el state, que se puede llamar como tú quieras, ¿vale? Entonces, aquí el update name, que es asíncrono, si me devuelve algo, es un error. Esto es exactamente lo mismo de cómo estaba funcionando aquí, que cuando llamamos a la API lo que devolvía era el error. Y ahora, si tenemos un error,
pues lo que hacemos aquí es devolver el error, ¿vale? Si en este método de una acción tú devuelves algo, lo que vamos a tener aquí es lo que se va a meter en este estado. Por lo tanto, si quiero guardar el error aquí, pues le tengo que devolver el error. Si quisiera guardar un objeto que fuese isError, true, message, bla, 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 pues aquí tendríamos el state y tendríamos state.isError, Pero bueno, en este caso, como queremos directamente tratar con el error, lo devolvemos aquí. Y si no tenemos un error, pues podemos devolver null, pero antes yo sí que voy a guardar en el resultado el name. Y como este setResult lo tengo aquí dentro, este método vamos a pasarlo aquí, ¿vale? Lo ponemos aquí y ya lo tendríamos. En este caso yo no estoy utilizando el estado previo. ¿Por qué? Porque no lo necesito, pero puede ser que en muchos formularios sí que realmente necesites acceder al estado previo y ver qué es lo que tenías antes para hacer una comparación, una validación, para enviar esa información también, lo que sea, ¿vale? La tienes aquí disponible, yo no la estoy utilizando y ya estaría. Pero fijaos que todo lo que estábamos haciendo aquí, todo esto que estábamos haciendo aquí, ahora lo estamos haciendo con esto. O sea, estábamos haciendo todo esto con todos estos estados, ahora lo estamos haciendo así, con simplemente esto, con mucho menos, porque además también no estamos gestionando este estado, no lo necesitamos, y ya está. Estamos utilizando una acción asíncrona que ya nos está dando cuando está haciendo loading, cuando tiene el error, la acción que tenemos que llamar, el onSubmit, nos está haciendo el prevent default, lo está haciendo todo por nosotros, no nos tenemos que preocupar absolutamente de nada. Nos está simplificando un montón la vida porque de otra forma ya habéis visto que necesitamos hasta 4 estados. Vamos a ver si funciona, porque puede ser que alguna cosa se me haya escapado, pero vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a ver, si yo pongo aquí midu, ¿vale? Cargando y el nombre de guardado es midu, si pongo AA, pues fíjate, el nombre debe tener al menos 3 caracteres, o sea, funciona exactamente igual, solo que la diferencia es que lo hemos simplificado mucho más. Fíjate la diferencia, todo esto, necesitamos 3 estados, tenemos que poner un handle submit con un evento, tenemos que hacer el prevent default, teníamos que hacer el start transition porque no queríamos nosotros manejar cuando hacía loading y tal, pero fíjate que aquí ni siquiera en ningún sitio le estás indicando nada de eso, simplemente lo estás llamando, esto es asíncrono, detecta que es asíncrono y ya tendrías aquí en el list pending, estaría detectando cuando está actualizando esto y cuando está actualizando lo otro. Y no nos tenemos que preocupar absolutamente de nada más. Cuando hay un error, también lo tenemos aquí porque tendríamos de la acción, tenemos un estado. Aquí yo le he puesto error, que podría ser otras cosas. Y cuando tenemos un error, renderizamos el error. Y cuando tenemos el resultado y no el error, mostramos el resultado y ya está. O sea, hemos simplificado muchísimo la gestión del formulario. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, a ver, la idea sería un poquito que ahora, siempre que necesitemos un formulario, revisar esto para evitar tener que utilizar demasiados estados. Y nos va a simplificar mucho porque normalmente una cosa que nos va a permitir es el hecho de sacar este tipo de acciones, sacarla de nuestros componentes, ¿vale? Y ya está. Muestra el HTML. Pues ¿qué le pasa al HTML? Pues no tiene ninguna historia el HTML. El HTML es normal y corriente. Aquí, form action. Ah, lo dices por este. Lo dices por este porque te muestra este error. Bueno, pero este error no sé si en producción aparece, ¿vale? Pero básicamente esto lo que te dice es que si intentas llamar el submit de forma manual, pues te va a dar un error y tal. Pero yo creo que esto no te va a aparecer en producción, ¿eh? Seguramente esto serán cosas que las ponen para que en desarrollo te aparezca, ¿no? Pero si sacas la función le puedes pasar el set. Lo que podríamos hacer para sacar el set, este setResult, lo que podríamos crear aquí un create action, que se le pase aquí el set, el update state, y luego aquí ya tendríamos el previous state, form data, y ya está, podríamos hacer algo así. Y entonces lo que conseguiríamos con esto sería sacarlo, este update state lo pondríamos aquí, y este create action lo haríamos así, con el setResult, y ya está. Y si no he hecho nada raro, pues esto funcionaría igual, ¿vale? Exactamente igual. Lo que hemos hecho aquí es una factoría, una función que crea otra función, que le estamos inyectando el update state para no tener que estar dentro del componente y ya está. Estas son las cosas que haces un poquito cuando ya has subido un poquito de nivel, ¿no? Y, o sea, porque a lo mejor un junior aquí se lía, pero esto es muy típico de crear una función desde una función, ¿no? Vale, entonces,
Aparte de esto, solo para ponernos otro ejemplo, voy a poner el código anterior, que este igual a la gente le lía y se asusta y se va corriendo y todo esto. Lo dejamos así. Aparte de esto, otra cosa que podéis hacer que es bastante interesante es el tema de el hook useFormStatus. Es muy típico, como por ejemplo aquí. Imagínate que este botón que tenemos aquí lo tuviéramos en un componente separado, ¿no? Tenemos aquí el button, que esto es muy normal porque los formularios no siempre los puedes tener en el mismo sitio. Claro, lo más fácil sería pensar que le pasas el isPending, ¿no? Pero claro, a veces puedes tener aquí, puedes tener un montón de cosas, ¿vale? Puedes hacer esto y esto funcionar, pues funcionaría. Cuando utilizamos esto, ¿ves? Cargando y el botón funciona correctamente. Pero hay veces que no te interesa tener que estar pasando constantemente toda la información para abajo. Pues hay un hook especial que se llama useFormStatus, ¿vale? De React DOM, que lo que te permite es llamarlo aquí directamente y puedes recuperar diferente información. Por ejemplo, si está en pending, ¿vale? isPending, vale, le quitamos de la prop, pues ya no tiene sentido, ¿ves? Ya no estamos utilizando ninguna prop y le pasamos el isPending. Y esto debería funcionar igual, pero no funciona igual, porque la he liado con alguna cosa que no tengo ni idea que la he liado. A ver, useFormStatus, isPending, debería detectar esto, a ver si es que lo he importado de donde no es. A ver, useFormStatus. No, sí que lo he hecho bien. Del React DOM, a ver si lo habéis visto. Te falta el type submit. No, pero el type submit yo creo que debería pillarlo automáticamente, ¿eh? O sea, al final lo que queremos aquí es el isPending. Ah, espérate, si es pending, no es isPending, es pending. Esto es lo que pasa por no utilizar TypeScript, ¿vale? Es pending, ya está, vale. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Qué magia hace aquí? Fijaos, ahora escribo, ¿ves? Ahora ha detectado esto. Este hook lo que hace es detectar dentro de qué formulario está, y si este formulario está utilizando una action, tienes diferente información aquí a la que puedes acceder. No solo al pending, también puedes acceder a toda esta información, que ahora no me acuerdo toda de memoria, a los datos, todo esto, a la propia acción, o sea, toda esta información la tienes aquí. Por ejemplo, tendríamos los datos para hacer un form data, tendrías el method, la acción, si está cargando toda esta información, la tendríamos ahí disponible. Por ejemplo, en data, creo que podríamos hacer get data username, podrías acceder a cualquier dato del formulario, ¿vale? Así que si tuvieses otros campos, por ejemplo, igual aquí, pues no, el data no es el data que esperaba. Data puede ser... porque al principio es null, claro. Data.getUsername, claro, que al principio es null, puede ser. Si ahora pongo midu, ¿veis? Data, lo tengo en midu. ¿Por qué? Porque puedes acceder a cualquier campo del formulario desde aquí. Esto es bastante potente porque imaginad que tuvieses aquí otro input con el name, yo qué sé, vamos a ponerle secret, ¿ok? Vamos a poner type, password y ya está. Vamos a poner value o initial value, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, lo interesante es que esto lo podrías acceder a este secret, initial value, hostia, ¿cómo era? El default value. Hace tiempo que no utilizo el 1, 2, 3, ¿vale? Pues esto, tú podrías acceder a este secret y poder acceder desde el custom hook este, lo cual lo hace pues bastante interesante. ¿Ves? 1, 2, 3. Has podido acceder desde el custom hook sin necesidad de pasárselo por props. O sea, accedes a toda la información que tienes en el formulario. Esto está bastante chulo. Ya no usará React Hook Form. Sí que se utilizaría React Hook Form. Lo que pasa es que sí que puede ser que simplifique un montón algunas cosas de React Hook Form. Eso es lo que creo que puede ocurrir. Pero yo creo que se seguirá utilizando. Y lo que pasa es que algunas cosas te vendrá bien hacerlos con React Hook Form y otras cosas a lo mejor con esto te lo simplifica bastante. Pero no creo que esto haga desaparecer el React Hook Form. Creo que al final lo que va a hacer es que viva el uno con el otro. Y ahora vamos con el último y bastante interesante que os voy a enseñar. Es un ejemplo bastante simple. Este sería el último hook que han añadido en React 19, ¿vale? Vamos a poner use optimistic example.jsx. Ya también lo tengo preparado por aquí, ¿vale? Y ahora os enseño un poquito cómo funcionaría. Vamos a renderizarlo. Vamos a poner use optimistic example y ahora os explico cómo funciona.
¿vale? Tengo aquí un hola mundo que cada vez que escribes, ¿vale? Tú cada vez que escribes le das a enviar, va a la API y cuando va a la API y lo guarda en el estado. ¿Cómo lo hace? Pues aquí lo tenemos. Este sería el deliver message, esto sería simular que llamamos a una API, que lo que hace es tardar un segundo, por eso ves ese retardo, ¿no? Entre cuando enviamos el mensaje, que cuando tú escribes, cuando escribimos, fíjate que tarda un segundo en que aparezca. ¿Por qué? Porque este deliver message, que ya estamos utilizando, fíjate, estamos utilizando una action como muy parecida a la que hemos hecho antes, lo que está pasando es que envía el mensaje, estamos esperando a la API y cuando resuelve lo guardamos en estado. Esto lo has tenido que hacer seguro 10.000 millones de veces. ¿De qué? Llamas a una API, cuando trae los cambios, cuando ya ha funcionado correctamente, entonces lo guardas en un estado. Pero claro, tienes esta experiencia de usuario mala, porque le das, se queda así que parece que no pasa nada y luego aparece. Bueno, pues esto tiene un arreglo. Obviamente podrías utilizar React Query, podrías utilizar SWR, hay diferentes bibliotecas que puedes arreglar esto, pero de forma nativa en React necesitarías un montón de estados y de historias, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer sin necesidad de nada, de forma nativa en React, que además nos va a facilitar y nos va a mejorar un montón la experiencia de usuario? Pues lo que podemos hacer es utilizar este custom hook que se llama useOptimistic. El useOptimistic lo que vamos a crear sería como una especie de estado, ¿vale? Vamos a hacer useOptimistic, que lo que tiene aquí es decirle, el valor que va a tener useOptimistic es el del estado messages, ¿vale? Tenemos aquí el estado messages, pues este es el que vamos a utilizar. Y cada vez que queramos actualizarlo, vamos a tener el estado actual y el nuevo mensaje. Y le tenemos que indicar cómo tenemos que actualizar el estado. En este caso, cuando queramos actualizar de forma optimista, lo que queremos es que siga el mismo estado y añadirle un nuevo mensaje, donde tenemos el texto del mensaje y le vamos a poner que se está enviando, porque fíjate que los mensajes tenemos el texto, si se está enviando y por otro lado la key, ¿vale? Entonces en el sending lo tenemos a false porque no queremos mostrar que lo estamos enviando todavía, pero los que son optimistas vamos a poner el sending a true, porque fijaos aquí que vamos a poder indicar que si está en sending, le vamos a indicar ahí en pequeño que está haciendo un enviando y vas a ver visualmente que queda muy pero que muy bonito. Entonces vamos a poner aquí, vamos a poner que el useOptimistic devuelve dos cosas, los mensajes optimistic messages y una forma de añadir mensajes de forma optimista. ¿Y dónde hay que llamar esto? Pues hay que llamarlo justo antes de cuando llamas a la API. Justo antes de llamar a la API, lo que vamos a hacer es actualizar de forma optimista el estado. ¿Y por qué se le llama optimista? ¿Porque es una persona que vive feliz y contenta? Sí. No. Bueno, aparte de eso, porque lo que quiere decir es que no va a esperar al resultado del servidor, va a actualizar un estado optimista y va a decir, oye, si ha ido bien, pues perfecto, yo voy a actualizar esto y se lo voy a mostrar al usuario para que vea que ha ido bien. Pero si por lo que sea noto que algo va mal, voy a darle la vuelta, voy a ir a hacer un rollback, voy a volver al estado anterior para eliminar eso, porque si no el usuario se va a quedar en la UI algo que no tiene sentido. Entonces, voy a pretender que todo va a ir bien, pero si algo va mal, lo que voy a hacer es volver al estado anterior. Por eso es súper importante, por eso es importante que en el useOptimistic aquí le estamos pasando esta referencia del messages para que sepa que si algo ha ido mal tiene que volver a este estado de aquí, del messages. Pero si ha ido bien, pues utilizará este y ya está. ¿Y cómo esto queda? Eso es engañar al usuario, le das el OK sin tener el OK. No es engañar al usuario, de hecho esto lo hace Twitter, lo hace Facebook, lo hace Instagram, lo haces en todos. En Twitter, si lo habréis visto un montón de veces, que envías un tweet y luego nos envía y te dice, no lo he podido enviar, y tú, pero si me habías enseñado la UI que estaba ahí, ¿no? Bueno, pues ¿cuándo tenemos que utilizar esto? Aquí en Messages, que esto sería el estado, en lugar de utilizar Messages, vamos a mostrar los mensajes optimistas, ¿vale? Ahí lo tendríamos. Y con estos cambios, si ahora nos vamos aquí al navegador, y no he hecho nada raro, fíjate, vamos a poner, vamos, y le doy al Enter, vamos, enviando. Fíjate que le hemos dado la visibilidad de que lo estamos enviando, pero lo hemos podido mostrar, ¿vale? Lo hemos mostrado, lo mostramos al usuario, ¿vale? Lo mostramos al usuario, ves, cae con un enviando, y luego
lo dejamos como está. ¿Por qué? Porque se actualiza este estado y dice, vale, como ya he actualizado este estado, pues ya lo podemos dejar Se hace en los así. eventos que sabes que casi nunca van a fallar. Claro. Como enviar un mensaje o un like. Exacto. Pero podría fallar. O sea, podríamos poner aquí un reject, ¿vale? Podríamos poner aquí un reject. Claro, en este caso, si falla, creo que no va a hacer el... ¿Ves? No va a funcionar correctamente. Porque lo que tendríamos que hacer es hacer un try catch, cambiar el set messages para volver a poner el anterior y todo esto. O sea, nos faltaría un poquito de código para arreglarlo, ¿vale? Para que no se quedase así y que realmente nos lo arregle. Porque si no, pues no se va a quedar bien. Tendríamos que ver en el messages, tendríamos que volver a hacer un set messages de lo anterior. No sé si podríamos hacer un try catch aquí. Vamos a probarlo. A ver si con esto ya nos lo arreglaría. Y... No. Esto no sería así. Esto sería aquí así. Y aquí en set messages. Creo que tendríamos que poner en messages así. Tendríamos que volver al anterior. A ver. ¿Veis? Ahora sí. Esto es lo que tenemos que hacer para manejarlo. Lo que vamos a hacer aquí es decir, oye, voy a hacer un set messages, voy a hacer el delivery a la API. Yo ya de forma optimista ya lo he actualizado. Aquí actualizaría el estado, si ya ha ido bien, para que se quede con el nuevo, que además tendría el sending, lo tendría false. Y luego, si ha habido un error, voy a actualizar el estado, pero con los mensajes anteriores. Y entonces ahora sí, vamos... Claro, ahora entonces lo quitaría porque ha habido un error. Aquí lo bueno es que vosotros aquí podríais llamar a un Toastify y mostrar que ha fallado, ¿vale? O sea, no hace falta que desaparezca y ya está, sino que realmente aquí podríais llamar a una notificación que aparezca en la UI, oye, ha habido un error, por eso ha desaparecido, vuelvo a probarlo más tarde, pero voy a actualizar el estado correctamente. Y si ha funcionado bien, pues nada, aquí lo que vamos a hacer es que, bueno, pues si funciona bien, le pongo el enviando, cuando se cambia el estado, lo dejo ahí y ya está. La verdad es que está súper bien, mejora un montón la experiencia, me parece una cosa bastante bonita, así que ahí está. Toastify, ¿te la creíste? Ahí está. Pues esas son todas las novedades. Sí, le hemos dado caña y hemos hecho todas y cada una de las novedades, que no estaba mal. No han hecho nada de rutas, porque todavía eso es una cosa que está totalmente externa a la biblioteca, y para eso pues hay que utilizar React Router, Next o lo que sea. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, justo en 2 horitas clavado, le he dado cañita. Espero que os haya gustado mucho todo el repaso a React 19, que os guste un montón. Esto es un resumen de las 16 horas de forma práctica con código y desde cero para que lo podáis saber. Os recuerdo que el 28 de mayo tenemos el evento de programación. Le podéis dar aquí a guardar fecha del evento y esto os va a decir a qué hora lo tenéis en vuestra zona horaria. Entonces, pues, aceptad la invitación y ahí pues no os lo perdéis y así sabréis exactamente cuándo es el evento. El evento que vamos a tener a Rita Coach, que nos va a estar hablando de cómo podéis hackear vuestra cabeza para mejorar y aprender más en programación. Vamos a tener a Rómulo para que nos hable del futuro de JavaScript. Él es parte del TC39, de este grupo de gente que decide qué es lo que entra en JavaScript. Bueno, pues Rómulo es parte y nos va a explicar todo lo que se viene nuevo. David East, todas las charlas son en español. Irene Morgado, vamos a tener a Carmen, vamos a tener a Héctor de León, Gonzi y Daniel de la Cruz, así que están todos más que invitados para pasarse, que vamos a tener sorteos, sorpresas y un montón de cosas más. Espero y deseo que hayas aprendido algo nuevo, espero que te haya gustado mucho, cuidaos mucho, nos vemos mañana, espero que hayáis aprendido y os haya gustado el repaso a React 19, gracias por estar aquí, gracias a todos los que habéis suscrito, que no he podido estar por ustedes, pero mañana estamos hablando más tranquilamente.